Rapé a mi sobrina y la gente me llama monstruo. Me acusan de violencia, de haberle arrancado el orgullo a mi propia nieta. Me señalan por la calle, me tachan de loca. ¿Cómo una abuela puede tomar unas tijeras de peluquero y rapar a la niña que ama? Yo les digo que lo hice por amor. Porque a veces, el amor es una mano firme que te impide caer al abismo, un acto brutal que te salva de un cáncer que ni siquiera sabes que tienes. Mi nombre es Elvira. Tengo 80 años y mis manos ya no son lo que eran, pero esa noche se movieron con una precisión y una determinación que no había sentido en décadas. Esta es la historia de cómo mi nieta, mi Sofía, volvió a casa, con el pelo pintado de rosa. Un rosa que para ella era moda, libertad, rebeldía. Pero que para mí era un grito. Un grito de auxilio que solo yo, con la carga de mi pasado, pude escuchar. La vi sonreír, orgullosa de su pelo, de su osadía. Y yo, en su lugar, vi el abismo. Vi la misma arrogancia, la misma ceguera que me llevó al desastre cuando era una muchacha. Mi corazón, un músculo viejo y cansado, empezó a latir como un tambor. Un tambor que anunciaba una tormenta que yo no podía permitir que se repitiera en la vida de mi nieta. Mi hija, la madre de Sofía, me gritaba, me acusaba. ¿Qué hiciste? Eres una loca. No me escuchaba, no podía entender. ¿Cómo podría? Ella no estuvo allí. No sintió el frío del metal en su nuca. No conoció la vergüenza. Lo que la gente no sabe es que ese color, ese rosa vibrante, para mí no era una simple moda. Era el color de la deshonra, de la pérdida, de un secreto que me ha perseguido durante toda mi vida. Sus ojos, 2 océanos de rebeldía, se quedaron fijos en los míos. El asombro se convirtió en pánico cuando, sin temblar, tomé las tijeras de peluquero del cajón. Mis manos, que ya no tienen fuerza para abrir un frasco, se cerraron alrededor de la herramienta con una determinación que me regresó 60 años. Mi hija, con la cara pálida de terror, intentó interponerse. Pero la empujé. No con la fuerza de mis brazos, sino con la de mi desesperación. Las primeras tijeretadas sonaron como una sentencia. Sofía, que hasta ese momento se había quedado muda, soltó un grito ahogado. En cada mechón rosado que caía al suelo, no veía su rebeldía, veía la mía. En cada lágrima que rodaba por su mejilla, no sentía su dolor, sentía el mío, el que guardé en el alma. Por tanto tiempo. La veía a ella y me veía a mí, una niña insolente que creía que el mundo era suyo, que la vida era un juego y que no había consecuencias. El sonido de la maquinilla eléctrica fue un zumbido cruel. Se sintió como un castigo, no solo para ella, sino para mí. El cabello de Sofía, su orgullo, su identidad, caía al suelo como pétalos muertos, despojando a mi nieta de su inocencia. Sus gritos, sus sollozos, eran como un eco en mi memoria, un eco de mis propias lágrimas. Cuando terminé, me quedé sin aliento. Sofía estaba en el suelo, sollozando, con su madre gritándome, llamándome monstruo. Pero yo ya no las oía. Mis ojos se quedaron fijos en el pelo rosado que cubría el suelo. Para ellas era un desastre. Una travesura. Para mí, era la prueba de que el pasado no se había ido. Y esa noche, en el piso de la cocina, frente a ese montón de cabello rosado, yo no veía a mi nieta. Veía a mi antiguo yo. El silencio que siguió a los gritos fue peor que cualquier estruendo. Mi hija se puso de pie, ayudó a Sofía a levantarse, y en sus ojos ya no había rabia, sino una furia fría y gélida que me hizo estremecer. La miró, la cubrió con una manta, para que nadie viera su vergüenza, y luego me miró a mí como si fuera un fantasma, una extraña. Sin decir una palabra, sacó su teléfono. La escuché al otro lado de la línea, con la voz quebrada por la indignación. Papá,
Tienes que venir. Tu madre le ha hecho una atrocidad a Sofía. Le ha cortado todo el pelo. Me quedé allí, en la quietud de la cocina, con el eco de sus palabras resonando en mis oídos. El piso estaba cubierto de mechones rosados, como si una rosa se hubiera deshojado por completo. Y yo, que debía sentirme culpable, solo sentía una extraña calma. No me arrepentía de lo que había hecho, no en ese momento. Sabía que había hecho lo correcto, aunque el mundo entero me dijera lo contrario. Sabía que la estaba salvando de sí misma, de las sirenas que cantan en la orilla de la juventud, de las tentaciones que prometen libertad y solo traen cadenas. Cuando llegó mi yerno, no me gritó. Su silencio era un castigo mucho peor. Me miró con una decepción tan profunda que sentí que me ahogaba. Se paró frente a mí, con las manos en las caderas, como un juez que miraba a un criminal. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué le hiciste esto a nuestra hija? Su voz, que siempre había sido amable conmigo, ahora estaba llena de una extraña dureza. Le conté la verdad que no podía comprender. Ella estaba jugando con fuego. La estaba marcando el destino y yo, en mi locura, solo quería borrar esa marca. La estaba salvando, aunque ella no lo entienda. Mis palabras, que para mí eran la verdad, para ellos eran el delirio de una anciana. Ellos no me creyeron. Tomaron a Sofía, que seguía llorando en silencio, y la llevaron a su casa. Me dejaron sola. Sola en mi propia casa, con mi conciencia y mi secreto. Me quedé en la cocina, con la mirada fija en el pelo que yacía en el suelo. Ese color rosa, ese maldito color rosa, no era un color de moda, una simple rebeldía. Era el color de la vergüenza que me marcaron a mí, a la que fui hace 60 años. Era el color que me recordaba la noche en que me arrancaron la inocencia y me dejaron el alma desolada. Mi hija y mi yerno, cegados por la furia, me denunciaron a la policía. No entendían, no podían ver más allá del acto cruel y salvaje que yo había cometido. Me llevaron a la comisaría, donde el aire era tan frío como las miradas de los oficiales. Me sentaron en una silla de metal y me interrogaron. Pero yo no tenía nada que decir. No había excusas para lo que había hecho. Lo único que podía decir era la verdad. La había salvado. Mientras estaba en la celda, mi mente regresó a mi juventud. A los 16 años, yo era una joven vivaz, llena de vida, que creía que el mundo estaba a mis pies. Tenía el pelo largo, castaño, y en un acto de rebeldía, me lo teñí de rosa. Como mi nieta. Mi madre, una mujer estricta y tradicional, me regañó, me amenazó. Pero yo no la escuché. Salí de mi casa y me fui a una fiesta en el pueblo vecino. Allí, en esa fiesta, conocí a un hombre. Un hombre con una sonrisa encantadora y unos ojos oscuros que me prometían el mundo. Él me hizo sentir especial, me hizo sentir que era la mujer más hermosa del universo. Y yo, en mi inocencia, en mi ceguera, le creí. Pero el hombre, al final, me traicionó. Me dejó por otra mujer. Y mi corazón, que era un músculo joven e inocente, se rompió en 1000 pedazos. Pero esa no fue la peor traición. La peor traición fue la que me hizo a mí misma. Al regresar a mi casa, mi madre, con lágrimas en los ojos, me dijo que había deshonrado a la familia, que mi pelo rosa era el color de la vergüenza. Yo, en mi dolor, en mi rabia, le grité que la odiaba. Y ella, con la mirada de un alma herida, me rapó el pelo. No para castigarme, sino para sanar mi alma. ¿Para qué? El mundo viera mi humillación y para que yo, por fin, entendiera que la rebeldía tiene un precio. Mientras recordaba esto, sentí una lágrima correr por mi mejilla. Mi madre no me castigó, me salvó de mí misma.
Y en ese instante, en esa celda fría, entendí que el destino, ese fantasma que me había perseguido toda mi vida, estaba a punto de repetirse. Y yo, como mi madre, no iba a dejar que pasara. No está. Beth. El oficial, un hombre con una barba canosa y ojos cansados, me miró con una mezcla de escepticismo y aburrimiento. Había escuchado cientos de historias, pero la mía, yo lo sabía, era diferente. ¿Y por qué, señora, decidió que la solución era rapar a su nieta? Me preguntó, con una voz que denotaba que ya había tomado su decisión. Lo miré, y en lugar de disculparme o justificarme, le conté no la historia de esa noche, sino la historia de mi vida. Le conté la historia de la niña que fui, de mi primer... La historia de mi madre, de sus lágrimas, de su dolor, y de cómo, con las tijeras, él me salvó de mí misma. El oficial, el principio, empezó a escuchar. Sus ojos, que antes eran fríos, se volvieron más suaves. Me miró, y por primera vez en mi vida, no me sentí como una criminal. Me sentí como una mujer que, con su acto de desesperación, había intentado salvar a su nieta de un destino que ya conocía. Y luego, mi hija, la madre de Sofía, entró en la habitación. Venía con el rostro pálido y los ojos hinchados de tanto llorar. La miré, y en sus ojos vi el dolor que yo había causado. Pero también vi algo más. Vi la confusión, la duda. Le conté mi historia, mi verdad. Y ella, que nunca había conocido a su abuela, la mujer que me rapó, empezó a entender. Entendió que mi acto no fue un acto de maldad, sino un acto de amor. Un amor malentendido, un amor desesperado. Pero un amor, al fin y al cabo. La oficial, con una voz suave, le dijo a mi hija que las acusaciones en mi contra habían sido retiradas. Que mi acto, aunque extremo, había sido provocado por un trauma del pasado. Y mi hija, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Me abrazó, y en ese abrazo sentí que la herida que había abierto había empezado a sanar. Y yo, que había entrado en esa comisaría como una criminal, salí como una mujer libre. Libre de la culpa que me había consumido, libre del pasado que me había perseguido. Mi hija me llevó de regreso a casa. La casa que unas horas antes había sido el escenario de mi locura, ahora estaba en silencio. Un silencio pesado, cargado de dolor y de preguntas sin respuesta. Entré en la cocina, y allí, en el suelo, seguía el pelo de Sofía. Ya no era un montón de mechones rosados, era la prueba de mi pecado. Con manos temblorosas, lo recogí, lo metí en una bolsa y lo tiré a la basura. Y al tirarlo, sentí que tiraba parte de mi pasado. Sofía estaba en la sala, sentada en el sofá, con una bufanda que le cubría la cabeza. Su rostro, antes lleno de vida, ahora estaba pálido, con los ojos hinchados de tanto llorar. La miré, y en ese instante, el dolor que sentí fue más grande que el que sentí en la cárcel, más grande que el que sentí en mi juventud. Me senté a su lado, y el sofá, que antes había sido risas, ahora
Yo no entiendo, abuela. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me quitaste que nos amaba? Me preguntó, con la voz temblorosa. Lo miré, y en lugar de disculparme, le conté la verdad. La verdad que había guardado durante toda mi vida. Le conté la historia de mi padre, de la traición, de la vergüenza. Le conté la historia de mi madre, de sus lágrimas, de su dolor y de cómo, con las tijeras en las manos, me rapó el pelo para salvarme, para que el mundo viera mi humillación y para que yo, por fin, entendiera que la vida tiene un precio. Sofía, que al principio me escuchaba con rabia, empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de comprensión. Me miró, y en sus ojos, por primera vez, no vi a una niña. Vi a una mujer que había entendido que el amor, a veces, es un bisturí que duele, pero que sana. El llanto de Sofía se convirtió en un sollozo silencioso. Me miró, con los ojos rojos e hinchados, y la rabia que antes la consumía había sido reemplazada por una profunda tristeza, una tristeza que yo conocía bien. Se acercó a mí, y en lugar de gritar, me abrazó. Un abrazo débil, pero sincero, un abrazo que me hizo sentir que la herida que había abierto había empezado a sanar. Y yo, ¿qué? Me había sentido como una monstruo, me sentí como una abuela, que, con su acto de locura, había protegido a su nieta de un destino que ya conocía. Lo siento, abuela, me susurró, con la voz ahogada. Siento que tuvieras que vivir eso. En ese instante, en ese abrazo, entendí que el destino, ese fantasma que me había perseguido toda mi vida, no se había repetido. Lo había roto. Y lo había roto con el mismo bisturí que me había herido a mí. Sofía, que al principio se avergonzaba de su cabeza rapada, empezó a llevarla con orgullo. Me decía que el pelo, al final, es solo pelo, que lo importante es lo que hay dentro. Y yo, que la miraba con una mezcla de admiración y de remordimiento, sabía que tenía razón. Su pelo creció, y un día me preguntó si me gustaría que se lo pintara de rosa. La miré, y en lugar de gritar, le sonreí. Le dije que sí, que me encantaría. Y ella, con una sonrisa que me hizo recordar mi juventud, se pintó el pelo de rosa. El pelo de Sofía ya no es una alarma. Es un recordatorio de una historia de amor, de dolor y de cómo, a veces, la locura es el único camino hacia la sanación. Y yo, a mis 80 años, ya no soy una anciana con un secreto. Soy una abuela con una historia que, al fin, pudo ser contada. Y así, aquí estoy, sentada en mi mecedora, viendo a mi nieta Sofía. Su pelo, que creció con una fuerza y una belleza que me asombra, está pintado de un rosa brillante y vibrante. Ya no es el color de la vergüenza, es el color de la esperanza. No es el color de la rebeldía, es el color de una libertad que, con mi acto de locura, le ayudé a encontrar. El pelo de Sofía ya no es una alarma. Es un recordatorio de una historia de amor, de dolor y de cómo, a veces, la locura es el único camino hacia la sanación. Mi nieta, que al principio me miraba con odio, ahora me mira con amor. Mi hija, que me llamó monstruo,
ahora me abraza con una fuerza que me hace sentir que la herida ha sanado. Y yo, a mis 80 años, ya no soy una anciana con un secreto. Soy una abuela con una historia que, al fin, pudo ser contada. La historia de cómo mi madre me salvó a mí y de cómo yo, en un acto de amor malentendido, salvé a mi nieta. La gente puede seguir llamándome monstruo, puede seguir juzgando mi acto. Pero yo sé la verdad. Yo sé que a veces, para salvar a los que amamos, tenemos que rapar el pelo y con él el miedo que nos ha consumido por toda una vida. Esa, mis queridos, es la verdadera historia del pelo rosa.